Mexico's Aerospace Fair, FAMEX, is a trade event for the aerospace, cybersecurity, and defense industries organized by Mexico's Ministry of Defense, SEDENA, through the Mexican Air Force. FAMEX is a collaboration between the three levels of government, public and private organizations, as well as education institutions. FAMEX is the right business forum for product, service, and technological exchange, promotes foreign direct investment, job generation, and human talent development, supporting the growth of Mexico's aerospace industry that in 2019 had an export revenue of more than $9.6 billion. FAMEX has positioned itself as the most important trade event in Latin America with a participation of 635 exhibitors, 47 countries represented, 5,800 B2B meetings, 62 aircraft in static exhibition, and more than 98,000 specialized visitors. In the 2023 edition of FAMEX, we will have France as the special guest country, which is the second largest global exporter in the aeronautics industry. This will promote new business to boost Mexico's economy and generate new jobs. FAMEX helps consolidate Mexico as the best place to do business in the aerospace, cybersecurity, and defense industries thanks to its highly specialized workforce and its strategic geographic location. FAMEX 2023 will take place in the Mexican Air Force Base number 1, located in Santa Lucia, very close to Mexico City, on April 26 to 29, 2023. We look forward to seeing you there. El webinar que nos ocupa el día de hoy es prácticas y soluciones para la gestión de químicos a través del proceso de mejora continua enfocado a la industria aeroespacial, a cargo de mi tocayo Luis Rodríguez, cofundador y socio y CEO de PAPSA Proactivity Business SASB. Muchas gracias, bienvenido Luis. También aprovechamos la oportunidad para comentarles que la próxima semana vamos a estar en pausa. La próxima semana no tendremos un webinar, regresaremos hasta el 15 de marzo, donde en nuestras redes sociales tendrán la información acerca del próximo webinar del 15 de marzo. Por lo pronto, la semana que entra estamos fuera. Platicar un poquito acerca de FEMIA, acerca de esta asociación civil privada sin fines de lucro, fundada hace 15 años y agrupa las principales empresas de la industria aeroespacial en México, en los ramos de manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios relacionados. Tenemos más de 120 miembros en 14 estados de la República. Nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país. Tenemos una representación a nivel nacional, un enfoque a nivel nacional, y colaboramos con diferentes organismos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A continuación, tenemos un collage de logotipos de nuestra membresía. Van a reconocer algunos logotipos, otros que a lo mejor no son tan familiares, son igualmente importantes porque todos ellos conforman el ecosistema de la industria aeroespacial en México. La que sigue, por favor. Bueno, también aprovechar la oportunidad para presentarles al staff de FEMIA. Bueno, tenemos también primero que nada al presidente del consejo directivo de FEMIA, René Espinosa, que justamente está entregando la estafeta en este mes, en más o menos aproximadamente unos 10 días, al doctor Carlos Robles, quien es el presidente electo todavía, pero que en 10 días toma posesión como presidente de FEMIA, como presidente del consejo. Tenemos también a Pamela Arellano en la dirección de operación, Mónica Vega en la dirección de promoción y Enrique Maldonado en la dirección de proveeduría. Mariana González en la gerencia de gestión y membresía y Marta Ortuño en la asistencia de dirección y administración de proyectos. Su servidor Luis Liscano, presidente ejecutivo y CEO del organismo
todos estamos para servirles y estamos pendientes para cualquier cosa que se les pueda ofrecer. Bueno, también recordarles que, ¿cómo se llama? Ya lo tenemos encima, tenemos el próximo 26 al 29 de abril, tenemos el evento más importante en la industria aeroespacial, no solamente en Latinoamérica, sino en todas las Américas, en todo el continente americano, la Feria Aeroespacial México en su edición 2023, que en esta ocasión contará como Francia, como país invitado de honor. Si quieren más información, ahí está el código QR para que accedan a esa información. No se lo pueden perder. Santa Lucía, Base Militar Aérea de Santa Lucía, del 26 al 29 de abril de este año. Ahí nos vemos. Bueno, también les pedimos por favor que en el chat del webinar nos pongan de dónde, de qué lugar y de qué empresa nos acompañan para poder tener nosotros una referencia. Y por supuesto también ahí en ese mismo chat, conforme se vaya desarrollando la presentación de nuestro invitado del día de hoy, compartan sus preguntas para que puedan ser expuestas al final en una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, nos permitimos ahora presentar a nuestro invitado el día de hoy. Luis Rodríguez tiene 29 años de experiencia en materia automotriz, aeroespacial y alimentaria. Ha laborado en compañías líderes de la industria como son Nissan, Semedin, Chemetall, Dow Chemical y Haas. Actualmente es cofundador y director operativo de PAPSA, empresa mexicana líder en la industria aeroespacial, automotriz y alimentaria, alcanzando una trayectoria de más de 17 años. PAPSA se destaca por la experiencia en procesos productivos y mantenimiento, especializada en líneas de metalworking, estampado, procesos de soldadura en carrocerías, tratamientos de superficiales y procesos de pintura, líneas de ensamble, además de poseer instrucción de tratamiento de aguas a nivel industrial, priorizando un enfoque especializado en materia de administración de químicos directos e indirectos. Reconocida en la industria por la experiencia en la implementación de proyectos de mejora continua y gestión de calidad, PAPSA está actualmente certificada en AS 9100, revisión y labora con clientes en el giro espacial como Bombardier, TECOPS y la TECOER, por mencionar algunos. De igual manera, sigue ejerciendo con clientes en la industria automotriz tan importantes como Volkswagen, Audi, BMW, Pirelli, Magna, Polyplan, Sensata Technologies, Henkel, BP, Fox y entre otros. Luis ha tenido la oportunidad de radicar en el desarrollo de habilidades para la operación, gestión y control de laboratorios, así como el desarrollo de nuevos materiales, implementación de servicios de logística interna, Kanban para químicos y Waste Management. Sin más, le damos la bienvenida a mi tocayo Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Puedes ahora compartir tu presentación para iniciar tu presentación. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Luis Rodríguez. Ahora sí que ya muchas gracias, Luis, por la introducción. Y bueno, antes que nada, queremos darle el agradecimiento a FEMIA por este espacio, porque es importante tanto a los miembros y a los asociados poder presentar nuestras experiencias aprendidas dentro de lo que es el segmento de la industria aeroespacial, que es de lo que hoy vamos a hablar. Hoy es un tema de mejora continua. También quiero agradecerle a todos los participantes por su tiempo, que es lo más valioso. La verdad, valoro mucho el hecho de que se estén conectando y darse ese tiempo para escucharnos. Y otro, también muy importante para mí, un gran saludo a mi socio y amigo Bernardo López y al equipo de PAPSA, que pues gracias a todos pues, hemos logrado estar aquí, ¿no? Here we are, ¿no? Y bueno, antes que nada, y es un tema que es mi primer webinar, entonces si ven cosas raras, no les tomen por sorpresa, es mi primer webinar. Entonces estoy muy entusiasmado y espero que les guste lo que preparamos para ustedes, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Adelante. ¿Se alcanza a ver? Perfecto. Bueno, déjenme hacer unos arreglos. Bueno, lo que vamos a ver es lo que son prácticas y soluciones en la gestión de químicos a través del proceso de mejora continua. Y obviamente, pues está enfocado el tema de la industria aeroespacial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una certificación de AS 9100D. Inclusive estos 2 días tuvimos auditoría externa por parte de... Entonces, bueno, esta parte es importante y es un proceso que te ayuda mucho al tema de la industria aeroespacial. ¿Qué son los tópicos que vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues primero lo que es el entendimiento de un proceso de mejora continua. Lo estoy poniendo, déjeme colocar una marca. Un momento, por favor, puntero. Ahí está. Una marca en donde
lo que es el procedimiento de mejora continua, cómo es el método y obviamente cómo la herramienta lo utilizamos para el tema de eficiencias en el consumo de materiales químicos. Obviamente vamos a ver los desafíos y las oportunidades en la gestión de químicos como te pide, porque hay varios sistemas o requerimientos mismos de la norma en la cual sí debes de cumplir como temas de post-lay, almacenajes, entre otros. Y de esta manera lo que quiero presentarles es cómo interactúa un proceso de mejora continua con la gestión de químicos, que lo puedas implementar, que te permita visualizar y obviamente pues ver lo que es tu eficiencia y eficacia. Aquí hago un paréntesis porque prácticamente lo que queremos mostrarles cómo nosotros, abajo nuestra interpretación, es un tema de eficiencia y eficacia. Unos storytelling aplicados que hemos hecho con nuestros clientes actuales dentro del segmento de aeroespacial. Obviamente aquí, por temas de confidencialidad, no puedo dar nombres o detalles generales, pero sí puedo darles varios ejemplos reales. Y bueno, al final pues vamos a tener un espacio de preguntas, dudas y obviamente también lo que nos interesa mucho su aportación, ¿no? Cualquier cosa que nos pueda ayudar a nosotros o a todos los que estamos conectados en este momento, lo valoraríamos mucho. Un momento. Y bueno, vamos a lo que es el entendimiento. Dentro de todo lo que es el tema de la mejora continua, pues es un pensamiento macro. Obviamente el tema del pensamiento macro lo tenemos también con una perspectiva holística. Aunque no soy muy fan de las palabras buscadas, pero este concepto me gusta mucho porque te implica lo que es la comprensión de cada proceso. Y obviamente te permite ver del inicio al final y cómo cada proceso está interactuado entre ellos mismos. Porque la finalidad es que puedas mapear proceso. Si puedes mapear proceso, puedes entender la necesidad del cliente o lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, en esta ayuda visual, pues la parte meta pues es el objetivo de la organización, lo que está haciendo dentro de la planta, los macros que conlleva, me refiero a aquellas áreas de lo que viene siendo logística, producción, calidad, mejora continua, que es parte de una de las áreas importantes del proceso, entre otros. Y los minis, como de alguna manera u otra, estos mismos te crean subprocesos y microprocesos para poder llegar a cumplir la meta, ¿sale? Ahora, ¿cómo están las sinergias? ¿Cómo es esta parte de las sinergias de la mejora continua? Pues prácticamente la eficiencia y eficacia. Esta es la parte estratégica. Obviamente, debes de tener un pensamiento crítico y autocrítico. Por un lado, crítico hacia tu sistema y autocrítico en tu modelo de cómo estás pensando, cómo estás viendo las cosas. Que tengas un sistema en el cual tú puedas identificar y ver. Mapear es una palabra constante que van a oír el día de hoy porque a nosotros el tema de mapeo es un tema de entender cómo hacen las cosas cada operación. El métrico no es solamente el decir lo que voy a medir, lo voy a controlar. Más bien, ¿qué quieres buscar de ese métrico y qué vas a lograr de ese métrico? El tema de la eficiencia, como les comentaba de nuestra perspectiva, es de que en el proceso de mejora continua no se trata nada más de vamos a hacer una mejora y vamos a hacer una inversión. No, la eficiencia es que la mejora continua la puedas implementar con los recursos que tú tienes dentro de tu planta, con los recursos que tienes de gente, con los recursos que tienes de facilidades y de esta manera poderlo desarrollar. Y la eficacia es el cómo conseguir el objetivo. En esta presentación les tenemos un concepto que llamamos nosotros Seed Journey, en donde de una manera metódica puedes lograr implementar un proceso de mejora continua. Ahora, el tema de lo que es el pensamiento macro y la perspectiva holística, pues prácticamente, y es a lo que voy a llegar, que es el tema de los datos. La analítica de datos es un tema crucial. Y no solamente la analítica de datos, sino puedas cruzar tus datos. De alguna manera u otra, entender tus entradas y tus salidas para que de esta manera puedas tomar tu decisión. Ayuda visual, cuando la encontré, me encantó. Y obviamente el pensamiento crítico, pues primero clarificas, cuestionas, estás identificando, lo analizas y de esta manera evalúas. Y aquí viene el concepto de mejora continua, crear. Porque uno de los detalles que yo veo con los clientes que nos dicen es que el proceso de mejora continua pues es para ayudarte a que cumplas tus KPIs. A ver, dependiendo cuál KPI. Porque si hablamos en el tema de gestión de químicos, cuando escucho, es que yo quiero que el proveedor me asegure que el material llegó a mi planta. Ok, ¿es un KPI? Sí, porque lo mides por ETD, pero no es mejora continua, es un debe.
Y la mejora continua es cómo puedo hacer más eficiente mi operación, cómo puedo reducir mi costo. Y esta es la parte de los desafíos y oportunidades del mismo, ¿no? Ahora, este mismo concepto que van a ver, o este mapa de procesos, como lo tratamos de implementar para ustedes, lo voy a explicar muy rápido porque se va a volver a repetir. Tienes que ver tu gestión de químicos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Todo tu sistema de logística que requieres para que llegue tu químico, desde formato, empaque, aduana, transportación, ya sea aérea, marina, terrestre, refrigeración, tienes que tenerlo mapeado. Por el otro lado es cuando llega tu material, ¿cómo lo ubico? ¿De qué manera lo ubico? ¿Lo tengo segregado, no segregado? ¿Encontré un material dudoso? Lo que conlleve. Y obviamente, si lo vemos hacia abajo, pues es el usuario final. ¿Cómo se lo estás entregando? ¿En qué presentación? ¿La presentación que estás entregando es la adecuada para él o no lo es? Y de esta manera, la izquierda, estoy hablando de la planeación, estoy hablando del área de logística. Obviamente, nuevamente utilizar o actualizar tu MRP para que vuelva a activarse este ciclo y vuelva a continuar. Sin embargo, cuando sucede en el tema de la gestión de químicos, nosotros nos vamos también hacia la derecha, que es el tema de los residuos. ¿Cuáles fue tu generación de residuos? Y no es un métrico de medir cuántas latas tiras. En este caso, yo lo que me refiero, o lo que se refiere PAPSA, es el tema de un Waste Management Review, que tengas el pensamiento macro de lo que estás tirando. Y el desecho no solamente lo que tiraste en el área de químicos, sino que también tiraste acá. Y obviamente también hay un desecho aquí, porque obviamente tienes que hacer una nueva planeación o un nuevo requerimiento. Y si estás mandando requerimientos constantemente, es que hay un área de oportunidad. Ahora, en este punto, lo que sucede es, bueno, okay, ya vimos el pensamiento macro, ¿cómo empiezo a hacerlo o cómo lo empiezo a estructurar? Una de las cosas que debemos de entender dentro de la organización, que estos sistemas funcionan por la gente, es tu software. En este caso, lo que es un software y los sistemas es la parte de cómo vas a interactuar con tu área de hardware. Y me refiero son todo lo que conlleva tu estructura de logística para que tu material llegue, o inclusive empaques. Aquí uno de los conceptos en el formato de empaque es, como en el caso de AMPA, que es una tecnología que te ofrece decir, bueno, ok, puedo minimizar mi tamaño de empaque, sí lo puedes hacer y no afectas en este caso los pod-fly o lo que es el tiempo vida del producto abierto. Y por el otro lado, en lo que viene siendo lo que es el tema de análisis de datos, pues tienes tus herramientas y de alguna manera u otra, tanto las habilidades blandas de tu gente, de equipo de trabajo, como la parte de las habilidades duras. Y uno de los detalles, por eso las integro aquí, los sistemas, los requerimientos que te pide el sistema, para que de esta manera puedas hacer el ciclo completo de esta interacción. La interacción también, ¿cómo fluyen los datos? Definitivamente es a través de un ERP. Entonces, en el tema del ERP, que es tu planificación de recursos, a nosotros, una de las cosas que nos gusta mucho son los ERPs con código abierto. Lo que llamamos nosotros de código abierto es de que te permite, en este caso, el desarrollar, personalizar, ampliar el sistema, resumirlo, puedes modificar y destruir tus mismos conceptos. Y obviamente, lo más importante es que tu código de fuente, lo que se llaman los widgets, puedas adaptarlos a lo que está sucediendo aquí y a lo que necesita esta área. Los de código cerrado son muy buenos para aquellos macros o aquellas organizaciones que son muy grandes, porque al final te marca datos fijos. Sin embargo, los macros los limita porque no puedes modificar la interacción. Y es un ejemplo de ellos. Tú puedes determinar un registro de una salida del material y llevar la trazabilidad del material hasta su punto de uso. Pero, ¿qué pasaría si ese material, de alguna manera u otra, ya lo usó el usuario, te quedó un remanente muy alto? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a tener ahí resguardado? El sistema de código cerrado, a lo que yo me refiero de los softwares como SAP, Oracle, conceptos de esos, pues prácticamente se limita a esto. Pues ya hice una salida, puedo registrar una entrada, pero tiene que ser la entrada de un nuevo material. Y lo que viene siendo, los de RPC abiertos, dice, bueno, ¿qué quieres hacer esta interacción? Sí, sí la podemos hacer. Entonces, es una herramienta, en este caso, para nosotros como administradores químicos,
que nos ayuda a facilitar la gestión, permite visibilidad al usuario de qué está pasando y cómo están interactuando estas zonas, y de esta manera poder obtener una mayor analítica de datos, ¿vale? Una de las herramientas que estamos explorando, y la verdad, hablando de lo que es la planeación de la planeación, pues prácticamente de Power BI. Power BI, y bueno, perdón por mi palabra, pero me tiene flipado, porque de alguna manera u otra puedes conectar, puedes analizar, puedes combinar, y todo es en tiempo real. Y variablemente de eso puedes bajar o bajar datos sin tener que abrir tantos archivos, simplemente es un arrastre, y pues puedes meterte desde un Google Analytics, un Dropbox, un SharePoint, inclusive hasta con el SAP. Entonces, esta interacción que te da el Power BI para poder crear un dashboard en tiempo real es una maravilla, porque de esta manera puedes tomar decisiones más rápidas. Entonces, es un concepto importante para que al final puedas hacer un análisis hipotético del pasado y del presente. O sea, la pregunta es muy simple. ¿Qué pasaría si combino este dato? Por dar un ejemplo, combino mi tema de empaque contra entrega al usuario. Y obviamente, pues hay un valor. Entonces, el hecho de que el qué pasaría si te va a permitir hacer empezar a hacer tu primer cruce de datos de información para poder encontrar la primera parte de la mejora continua. Obviamente, pues crea un tema de interacción y hay un desarrollo. Y a lo que yo quiero llegar en el tema de eficacia, pues prácticamente es cómo lo voy a hacer, ¿sale? Voy a regresarme un poco, nada más como un paréntesis. Para nosotros la eficiencia, como se los comenté, es los recursos. Estos recursos sí los tienes, estos recursos también los tienes, ¿vale? Y esto es la parte que se procura la mejora continua, que seas eficiente. Y en el tema de la eficacia, pues que te asegures de que al momento que tome una decisión, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Este concepto de Seed Journey me encanta porque de alguna manera u otra te pide conocimiento, te pide las consideraciones y por el otro lado, la toma de decisiones. Entonces una vez, y vuelvo a regresarme, empiezas a hacer tu cruce de datos, empiezas a hacer la interrelación, empiezas a ver los patrones y empiezas a ver tus variables, que está reflejado aquí, empiezas a encontrar lo que es el descubrimiento de la oportunidad. Obviamente te pide una educación sobre el área de oportunidad, y el tema de la educación sobre el área de oportunidad es mapas de proceso. ¿Qué está sucediendo en la operación? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo conforme el proceso? ¿Estoy siguiendo la norma? ¿No la estoy siguiendo? ¿Hay personal capacitado? ¿Está o no lo está? Y aquí empiezas a averiguar las posibles soluciones, que es el tema de la lluvia de ideas. El descubrimiento de oportunidad, uno de los sistemas que me encantó de uno de los clientes que tenemos, que en este caso sí lo voy a decir porque es una muy buena práctica de ellos, que es el caso de Bombardier, es el Go&See. Vamos a ver todos, y no es solamente uno, o sea, van todas las áreas. Y esto es algo invaluable. Descubres yendo y viéndolo. Y de esta manera puedes averiguar las posibles soluciones. Creas una lista de soluciones, haces una prueba de soluciones, pero toda la prueba significa en papel, en sistema, en cómo lo voy a evaluar, porque la prueba de soluciones tiene que conllevar a que tu solución no afecte el proceso y no afecte al sistema. Y me refiero a los requerimientos de norma, conceptos, recomendaciones del proveedor en su preparación de materiales y todo lo demás. Obviamente, tu análisis de retorno. Bueno, que ya encontré la solución, ya hice el descubrimiento, ya me eduqué, ya averigüé, ya hice una creación, ya tengo una prueba. ¿Qué va a significar en retorno para la organización? ¿Va a ser económico? ¿Va a ser de seguridad? ¿Va a ser de tema de mejorar el proceso de producción? ¿En qué va a ser? Y obviamente es una revisión en donde ya a la dirección presentas todo tu análisis y cómo lo vas a hacer. Entonces tú dices, oye, se oye muy resumido. Ok, sí, está muy resumido. Pero al final, cuando logras tu revisión de aprobación, hablando de la mejora continua, se activa el ciclo, pero se los voy a compartir de esta manera. ¿Cómo empiezas a identificar? Los métricos, lo que les pido de alguna manera u otra a los clientes cuando tenemos los team back con ellos, es este proceso. Identificar, conectar, explorar para poder asesorar.
Y obviamente es donde tiene el enfoque holístico. Lo que yo les decía, entender la entrada para dar tu salida. Y obviamente identificando es lo que mides, identificas a tu target, enriquecer los datos es algo muy, muy importante, porque al final tú puedes encontrar un tópico y decir, bueno, ya encontré mi tópico de aquel material que consumo más y de aquel material que tiro más. Bueno, perfecto, necesitamos más datos. Hay que segregar o empezar a integrar más datos como cuál es el número de parte de mayor incidencia, en qué turno está sucediendo el mayor desperdicio. Entonces tienes que enriquecer tus datos. Y de aquí buscas tu ideal target. Los ideal target prácticamente es qué es lo que quiere la organización y cómo va a ser su efecto. Cuando empiezas a conectar, pues obviamente te pide, y hay que entender que una organización es gente, pues prácticamente con qué personas tienes que revisar estas operaciones, qué procesos están involucrados, qué equipos existe para aplicarlo, para controlarlo, para usarlo, y los métodos, sobre qué métodos y qué referencias estás usando. La parte de exploración, en qué frecuencia está sucediendo, qué soluciones ya podemos integrar más o inclusive hacer más robustas. Vamos a requerir soporte y yo en la parte de soporte me refiero, necesitamos que otras áreas se integren como seguridad planta, la parte de ambiental e inclusive la dirección, ¿sale? Porque obviamente la finalidad es que, y te lo pide la norma S9100, es que todo sea un equipo multidisciplinario. Todos deben de participar para que de esta manera tu proceso de mejora continua esté divulgado de la mejor manera. Y obviamente tu recap, que es, ¿qué voy a obtener de esto? Invariablemente de aquí te va a salir la parte de, al momento que sumas todo esto, vas a obtener lo que es tu propuesta, qué recursos vas a necesitar, hablando de los propios recursos que tienes dentro del facility, un implementation plan, que es una parte estratégica para la solución no la solución, sino que puedas implementar tu plan de mejora continua. Un formato RASIC es algo fenomenal, se los recomiendo mucho, y que lo puedas evaluar y que tengas una efectividad, o sea, puedas evaluar que lo que encontraste en tu recap efectivamente te lo está dando. Y si no te lo está dando, vuelves a repetir qué está pasando o en qué punto te faltaron más para hacerlo más robusto. ¿Hecho? Ahora, hablando igual de lo que es el análisis, hipotético, si recuerdan bien en el tema de qué pasaría si, y me voy a regresar muy rápido, perdón, pero tengo esa maña, en este punto, los datos que te va a arrojar aquí, todo lo que te va a arrojar aquí, el qué pasaría si, es que estamos hablando del pasado y del presente. O sea, el análisis hipotético es que estas preguntas te van a decir, ¿qué pasó en el pasado y qué pasaría si hiciera hoy? Porque tienes esta base. Cuando ya desarrollas todos estos conceptos, tu seed journey, que haces de identificar, conectar, explorar y obviamente el asesorar, pues viene la toma de decisiones más crucial de la organización y es el futuro. Tu análisis hipotético de qué pasaría si no lo hiciéramos. O sea, qué pasaría si no hiciéramos nada dentro de la organización, esta mejora que encontré. ¿Cuáles son las opciones disponibles que yo tengo dentro de la organización? Y esto es algo crucial. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no hacer nada? ¿Cómo nos afectaría contra la competencia en este escenario? Porque al final, pues, nos guste o no, pues estamos en un mercado, llámese automotriz, aeroespacial, lo que sea, que es totalmente competitivo. Y obviamente, pues tienes que darle el valor en que tu proceso de mejora continua no se trate de cumplir un KPI de un debe, sino que pueda tu operación mejorar y trascender más allá de. ¿Hecho? Y entrando a los storytelling, aquí una de las cosas importantes que les quiero comentar, creo que ya quedó más claro este mapa de proceso, ¿vale? Es tu medición de aquí, tu medición de aquí, tu medición de aquí, tu alimentación y retroalimentación de aquí para que se haga una actualización y obviamente este ciclo sea más eficiente. En consecuencia, si haces controles aquí, vas a tener mejoras acá en tu desecho, ¿vale? Y este es un caso. Este es un caso de un cliente OEM que en su momento cuando nos contrató o nos dio oportunidad de poder operar con ellos, el objetivo prácticamente era reducir el takt time
de la operación o de los usuarios que estaban dentro de la planta para reducir el tiempo de que el usuario se desplazara a buscar el producto químico y para utilizar en su proceso de aplicación. Por el otro lado, poder tener una trazabilidad y por el otro lado, evitar los tiempos mermados por el tema de la preparación de los materiales mismos, llámese de pintura, selladores y lo que conlleva. Ahora bien, lo que nos empezamos a encontrar cuando empezamos a hacer nuestro mapa de proceso para lo que es el proceso de mejora continua, fue lo siguiente. Encontrábamos muchísimo material expirado y inclusive de alguna manera u otra en su histórico de datos lo veían como que, sí, bueno, sí ha bajado, pero bueno, no lo vemos tan grave. Entonces, obviamente el objetivo de un administrador químico pues no es el tema de abastecer materiales y llenar el almacén de químicos del cliente. Se trata de reducir el costo de inventario del cliente y obviamente eficientar el consumo de estos mismos. Entonces, cuando encuentras un tema tan alto de material expirado que estás tirando de tu almacén, y cuando hablo expirado son materiales que ni siquiera has abierto, la mejor solución, y es una herramienta muy, muy simple, muy práctica que me flipa, es 5S. En este lado están viendo lo que es el antes, todo cómo estaban las condiciones del almacén, su inventario en varios puntos, materiales ubicados por varios lados, y empezamos a reorganizar, colocar los mínimos y máximos, y estos mínimos y máximos todavía no hacíamos mejoras en el tema de reducir el consumo, me refiero en el forecast de requerimiento de materiales. Entonces, este concepto visual te ayuda a empezar a hacer tu eficiencia en tu reducción de scrap. Entonces, en consecuencia, fue algo que el cliente, por un lado, nos contrató para un tema de reducir los takt time, que lo logramos a través de un sistema Kanban de entrega a punto de uso de químicos, y por el otro lado hicimos una eficiencia en el tema de los residuos de materiales tirados de latas abiertas o cerradas. Y este fue el reporte de ahorros del material. Entonces, todo lo que había sucedido en este caso con el cliente, nosotros cuando arrancamos, esto fue con el cliente antes de que entráramos nosotros, y esto fue cuando entró PAPSA. Pero aquí hay un dato importante. Nosotros empezamos a tener operación con el cliente a partir del tercer cuarto. Entonces, prácticamente fueron los primeros 6 meses de operación que teníamos con ellos, y el hecho de empezar a hacer estos ejercicios, prácticamente 5S, empezar a mejorar el forecast de requerimiento de material, pues empezamos a tener una reducción de materiales que se estaban tirando por material caducado o que había un sobreinventario, por decirlo de esa manera. Entonces, al final obtuvimos un ahorro considerable, tanto el material como lo que cuesta tirarlo y en consecuencia la sumatoria de ambas. Y lo que hicimos aquí prácticamente es colocarle los 3 materiales que los 2 más importantes materiales que más merma estaban generando, que eran en este caso selladores y pintura, que yo creo que en el tema aeroespacial de lo que es estructuras es algo muy, muy común o repetitivo. Y esta es una solución que ustedes pueden implementar. Hablen con su proveedor de Chemical Management para que les explique sus mapas de proceso y les diga cómo interactúa, cómo identifica, de tal manera de que pueda tener eficiencias en los consumos. Vuelvo a repetir, una eficiencia por entregar material oportunamente o tu ETD esté bien, no significa una mejora continua, es un debe, ¿vale? Y bueno, lo que hicimos otra parte fue empezar a identificar commodities de área de oportunidad. Aquí solamente pude integrar uno, hay más porque tenemos el de selladores, el de pinturas y por el otro lado los top coat. Pero en el caso de los adhesivos, hicimos el siguiente ejercicio con el cliente. ¿Cuánto marcaba el forecast de compras por parte del sistema? Me refiero al SAP que ellos manejan. ¿Y cuánto nosotros estábamos identificando que tenía que comprar? Esto es en volumen de piezas. O sea, por tantas piezas implicaba $9,000 y nosotros le decíamos, no, son 6,000. En el mes de marzo, un concepto igual. En el mes de abril, un concepto igual. Aquí este concepto inclusive se marcaba más grande, se marcaba más alto, pero era porque veíamos que todavía tenía productos que podíamos utilizar dentro de la operación. Y una de las estrategias que hacíamos era un concepto de material a préstamo, que esto se los voy a presentar más adelante. Y bueno, al final, un detalle aquí es, aunque nuestra compra casi se empataba, era porque estaba llegando un nuevo requerimiento de un material
porque el cliente había ganado o se había traído un contrato nuevo a su operación. Entonces, cuando hicimos el team back con la gente de métodos y la gente de planeación sobre este contrato que iba a llegar, nos facilitaron las hojas de operación estándar, vimos los materiales que iban a utilizar y nosotros dijimos, bueno, si va a llegar este material, definitivamente no requieres tanto a tu volumen de compra. Aún así que se hizo el volumen de compra, seguíamos bajando, seguimos identificando. Y el tema es, oye, ¿y por qué estaba sucediendo estos picos? Por una sencilla razón. El SAP estaba trabajando con un forecast de lo que sucedía el año pasado. O sea, arrastraba esa información, su forecast no estaba actualizado en los promedios, y en consecuencia nosotros lo que estábamos haciendo era actualizar promedio, para decirle, no, lo que tú tienes inventario, lo que más los inventarios que tienes en el área, te permite hacer estas reducciones. Entonces ya al final llegamos a un punto muy, muy sustancial en temas de ahorro de requerimientos de material de los forecasts del cliente versus el nuestro. Este es otro storytelling, que es un cliente, un MRO, en el cual parte del contrato que nos hicieron favor de darnos la oportunidad de elaborar con ellos, era igual un sistema en el cual podíamos entregar los materiales en punto de uso, porque tenían multisitios, y por el otro lado, dar trazabilidad a materiales que se tenían que transvasar, que eran este tema de los solventes. Y una de las cosas que nos encontramos mucho en la industria aeroespacial, este tipo de gavetas, que por cierto, yo una de las cosas que le digo al cliente, yo creo que sería bueno hacer un análisis de qué es lo que tienes ahí, para qué lo quieres ahí y sobre qué te estás fundando para tener estos materiales aquí. Pero bueno, el objetivo era crear un sistema de que esto ya no tuviera que ir el usuario a abrir una gaveta, buscar el material, sino que nosotros entregarles el material que iban requiriendo conforme a la orden de trabajo que tenían de su avión. Y en este caso, nosotros o el cliente nos dio oportunidad de crear, o ahora sí, tener un ERP al segundo, porque ellos tienen su propio ERP, pero el otro ERP no te permitía esa trazabilidad de decir, bueno, si abro una lata de grasa en el cual voy a utilizar tantos gramos, pero la capacidad de la lata es de 1 galón, pues me está sobrando mucha grasa. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí es que esta grasa tenía una lata abierta aquí, otra abierta, otra abierta, otra abierta, otra abierta. Y nosotros lo que hicimos, no, con una te va a dar para alimentar todo esto. Entonces empezamos, y uno de los temas que salió de calidad, ¿cómo le puedo dar trazabilidad a aquella lata que vas a prestar en diferentes puntos? Entonces, tenemos nuestro propio ERP de código abierto, y lo que hicimos prácticamente es crear este mismo. Entonces, venía la fecha, la referencia, el producto, la orden de trabajo, la acción, hacia dónde va, el número de lote, de dónde va a dónde va, y en consecuencia las unidades. Y obviamente sus salidas, que en este caso es el mismo concepto, es el número de lote, la fecha, la referencia, el producto, el trabajo, y ahora sí, lo que viene el avión. Las entradas es la lata que abrimos directamente del almacén, y obviamente cómo lo vamos a estar distribuyendo. Y en consecuencia, el hecho de reducir la cantidad de latas generó un ahorro impresionante para el cliente. ¿Hecho? Y aquí está. Una de las cosas que empezamos a hacer nuestro cruce de datos, por decirlo de esta manera, en lo que es movimientos de remanente, el universo total, nosotros manejamos mucho el tema por semanas, no manejamos por mes, porque te da una visibilidad amplia de todo lo que está sucediendo en la operación. Y pues obviamente lo que están viendo aquí en el color azul es las préstamos. ¿Cuántas veces estoy prestando y cuántas veces me estoy ingresando latas nuevas? Y de esta manera, si se fijan, hay un patrón. Entonces, lo que nos dimos cuenta, que el efecto de la entrada estaba dando un efecto positivo al cliente. Porque, ¿qué hubiera sido el caso? Que tus entradas estuvieran subiendo, pero tu material de préstamo se mantuviera bajo. Entonces, mientras se vean los promedios parecidos, como lo están viendo en esta gráfica de cruce, pues literalmente lo que nos está diciendo el sistema es que está funcionando la mejora que estábamos implementando con el cliente. Obviamente hicimos una segregación de commodities, de la parte de solventes, selladores, grasas, anticorrosivos, resinas, y un acumulado de cuántos préstamos se realizaron hasta lo que fue el cierre de noviembre.
obviamente seguimos operando afortunadamente con nuestro cliente y los préstamos se han incrementado considerablemente. ¿Qué significó esto? Pues prácticamente es, por el hecho de no estar abriendo tantas latas y que una sola lata se estuvo manteniendo en préstamo, por decirlo en el caso de las grasas, pues prácticamente representaba ahorros para el cliente. Estos son estimados o promedios de ahorro que estábamos logrando en la operación. Aquí lo que están viendo es el universo de todo, y me refiero al universo de todos estos productos. Siempre respetando lo que marcaba la norma o la recomendación del proveedor en temas de almacenaje, de control de temperatura y todo lo que conlleva, porque hasta en esa parte llevamos esa trazabilidad. Entonces, si lo ven de esta manera, lo que viene siendo el ejercicio de febrero hasta diciembre, bueno, en diciembre no cargamos datos, temas de confidencialidad y otros datos más, pero en general, estos eran los ahorros que le estábamos diciendo al cliente. Es prácticamente el hecho de que no tuviste que abrir más latas, esto te representó, y estas fueron las piezas que estuvimos recuperando durante el año. Entonces, en total, fue un ahorro bastante considerable para la organización. Y este es el storytelling que lo traje a esta misma reunión, porque lo que les estoy hablando es el tema de lo que hemos hecho con los clientes en el pasado. Y hablando del proceso de mejora continua, pues te dice, bueno, ya lo solucionaste, qué bueno, que se están dando ahorros, sí. Te pido un ciclo de mejora continua. ¿Cuál va a ser los siguientes procesos? Y una de las cosas que encontramos, y es un tema de poder customizar, así como nos gusta el RP de código abierto para poder tropicalizarlo, customizarlo para el cliente, pues también vimos un área de oportunidad en el tema de poder customizar la parte de empaque de los materiales. Ahorita les voy a explicar un poco de este detalle, pero en pocas palabras es, lo que hemos identificado en la historia, más la información que nos compartió AMPAC, es lo siguiente. La pintura, los sellantes, los primers, los epoxis y los recubrimientos y los compounds, prácticamente son los materiales que más se tiran dentro de la operación de aeroespacial, en un proceso de pintura, en un MRO, en un tema de estructuras, inclusive de la parte de composites. Entonces, ¿a qué nos referimos en tema de empaque? Pues prácticamente el cliente está condicionado a dos temas: tamaño del formato o tamaño del empaque, y por el otro lado es las compras mínimas. Entonces, el área de oportunidad aquí es que tú puedas, de un solo material, poder reempacar a la necesidad que tú quieras. Que tú puedas hacer desde cartuchos, pastas o lo que vaya requiriendo la operación, el facility, el usuario final. Y la parte interesante de la tecnología, de este tema de reempaque, que fue lo que hicimos de la planeación con AMPAC, es de que no se afecta los POF-fly ni la caducidad del material. El hecho de hacer el transvase en el caso de los materiales de selladores o pinturas, que lo que sucede que una vez que abres esa lata empieza a correr su tiempo o a cortar su tiempo, pues con esto literalmente no existe. Y obviamente no se trata de cambiar productos, no. Él sigue siendo la misma tecnología, la misma marca, el mismo número de parte. Lo único que haces es el formato adaptarlo al área. Y lo que estamos viendo es de que te va a permitir definitivamente otro siguiente concepto de ahorros, porque eso es lo que busca el Chemical Management. El Chemical Management no es solamente tener un almacén con químicos que el cliente lo tenga constantemente cuando lo requiera. Vuelvo a decir, ese es un debe. A lo que yo quiero llegar es que tú puedas hacer mayor reducción de productos, porque al final del día es un ganar-ganar. Mientras el cliente tenga una eficiencia en su reducción de consumo, definitivamente el proveedor de Chemical Management está haciendo su trabajo, y de esta manera el cliente va a permitirse que pueda seguir operando con él. Porque al final del día no es un tema de cumplir por cumplir, es un tema de comprender lo que vas a cumplir, ¿vale? Y en estos conceptos lo que encontramos es minimizar el consumo, los métricos que nos están lanzando un 50%, los retrabajos, porque ya no tienes que hacer un tema de trasvases en materiales como estos. Hacer el trasvase de estos materiales sí requiere una operación, sí te demanda un tiempo, y con esta manera los puedes hacer eficientes. Hay otros materiales que puedes trasvasar, pero no necesitas, puedes hacerlo en el site.
un ejemplo, las grasas, los solventes, materiales que de alguna manera u otra puedes hacer esa operación en el site, pero en estos productos hay que tener mayor cuidado y el impacto que tiene económico es alto. Y por el otro lado, la trazabilidad, que es un requerimiento mandatorio, obligatorio del sistema del AS9000, que de esta manera puedas tener esa trazabilidad de tu material, de tu lote y obviamente lo puedes integrar. ¿Qué es de todo esto? La finalidad a lo que yo quiero llegar en el punto final de la junta, o de este webinar, perdón, ya estoy acostumbrado a juntas, siempre estoy en juntas, es que tu mapa de procesos te permita visualizar de qué es lo que haces, cómo lo mides. Me gusta la frase de decir, hay que medir para controlar, sí, pero ¿qué vas a medir? ¿Qué métrico estás buscando? ¿Cuál va a ser tu identificación? Y obviamente, aquí es donde yo integraría otra frase, es, tienes que tener tu mapa de proceso para que puedas entender la operación del proceso mismo. Y si lo combinas con la medición, olvídate, tienes una super herramienta de mejora continua constante. Entonces, en resumen, esto es lo que les trajimos para ustedes. De alguna manera u otra, nuestra firma pues, se ha enfocado a los temas de los chemical management. También tenemos el tema de mantenimiento especializado, pero bueno, este momento es para esta operación de aeroespacial. Y queríamos compartírselos porque no estamos diciendo que nuestra propuesta sea la verdad absoluta, porque no es así. Cada quien tiene una perspectiva diferente de ver las cosas. Lo que queremos traerles o compartirles es lo que nos ha funcionado, que de esta manera ustedes lo puedan implementar, que ustedes pueden tener team backs en caso de que tengan proveedores de administración de productos químicos. Dijo, a ver, creo que podríamos encontrar una propuesta de mejora continua para hacer más eficiente el consumo, o sabes qué, estoy teniendo mermas en esta condición, ¿cómo lo podríamos hacer? Y de cómo lo podrías evaluar, ¿vale? Y bueno, la finalidad de todo esto y como lo hemos hablado con FEMIA, y eso es algo que me valoro mucho de la parte de la FEMIA, es de que estos espacios para compañías como nosotros, pues el objetivo no es presentar un tema de que, pues esta es nuestra organización y somos muy buenos en estos. No, es cómo lo haces, de qué manera lo haces y compartir algunas de nuestras experiencias. Hay más sistemas que manejamos en el control de lo que viene siendo los chemical management. El waste management review es una herramienta que me flipa, me encanta demasiado porque te da, ahora sí que lejos de ver la entrada, ves la salida, ¿no? Entonces empiezas a administrar la salida de los mismos, ¿no? Y bueno, pues prácticamente sería todo por mi parte. Les doy gracias por su tiempo. Y bueno, pues ahora sí que está abierto a un tema de dudas, preguntas y aportaciones. Por favor, son muy bienvenidas. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Es un tema sin duda que es no solamente desde el punto de vista de costo, sino que también desde el punto de vista de compliance, no solamente con el AS 9100, sino también con diferentes autoridades, ¿no? Es correcto. Quiero pensar. Una pregunta que me surge así de bote pronto es, si tú haces todo lo necesario para cumplir con tu certificación de AS 9100, vamos a decir que con eso puedes pensar que estás cumpliendo con las regulaciones que te ponen las autoridades, o tienes además que hacer un análisis además además el que ya corriste con AS 9100, que tengo entendido que es bastante amplio, sobre todo en los temas de trazabilidad. ¿Tienes que hacer algo más para cumplir con los temas ambientales con las autoridades? Bueno, realmente como nosotros no somos los que manufacturamos el producto, me refiero tanto el químico como la operación, lo que nosotros hacemos es que comprendemos los requerimientos de gobierno en el tema de los residuos peligrosos. Y aquí es donde, por eso es importante para nosotros también que tengan una reducción, porque hay que tener un compromiso hacia el ambiente, ¿no? Este tipo de materiales o alguno de ellos son demasiadamente peligrosos y muy difíciles de tratar o meterlos en un tema de coprocesamiento. Entonces, sí lo hacemos, y la pregunta viene así, sí lo hacemos. Una de las estrategias que utilizamos nosotros estamos certificados en AS 9100, lo que es la revisión D. Está la AS 9120, pero lo que vimos en el tema de la que es la AS 9120, que es para distribución de químicos,
¿Está bien? Sí. ¿Cumples? Sí. Sin embargo, como nosotros nos metemos a los procesos, desde la preparación y detalles de esos, la AS9100 te permite abarcar más temas que el cliente te lo va a valorar más, ¿no? Es más un tema de estrategia de proyecto, y por esa razón lo tenemos. Cumplimos y estamos certificados, como se los comentamos ayer, tuvimos la auditoría, nos fue bastante bien, y pues es parte de. Pero sí tienes que revisar, como les había dicho, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, tanto lo que te piden las normas como temas de AS, así como también requerimientos de gobierno, ¿no? Inclusive también del cliente, porque algunos clientes, como tenemos algunos casos, tienen el tema de lo que viene siendo el tema de lo que son requerimientos europeos de materiales, y te da una mayor restricción de productos. Entonces tienes que evaluar las hojas técnicas de los proveedores de químicos y determinar este sí, este no, este sí, este no. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, también, ¿cómo se llama? Abrimos y ponemos a disposición del auditorio, de la gente que nos está siguiendo en este webinar, para que utilicen el chat para poder plantearle preguntas a Luis, aprovechando que lo tenemos aquí. De todas maneras, si quisieran tener algún contacto en específico con él, están los datos ahí puestos, del correo electrónico y el número de teléfono, para que puedan ponerse en contacto directo con él. Pero sí, si hay alguna pregunta para él, pues sería muy adecuado, ¿verdad? Aprovechar que tenemos ahorita. Si tú tuvieras la oportunidad de darle 3 recomendaciones a una pyme con respecto a su manejo de químicos, ¿qué le dirías? O sea, si alguien llega una pyme que no tiene idea por dónde empezar, quiere aplicar a la AS9100, ¿qué les dirías? Como lo comenté al inicio, y lo repetí varias veces, mapea proceso. O sea, si no mapeas tu proceso, si no creas diagramas de tus diagramas de tortuga y entiendes lo que vas a hacer, si no comprendes lo que vas a hacer, no vas a lograr. Ese es el primer punto. El segundo punto, hacer una evaluación, hablando ya para el cumplimiento de tu norma, es hacia dónde vas. Y me refiero es qué producto, qué segmento vas a querer dar. Y cuáles áreas están involucradas, porque si nos vamos a tratamientos o a conceptos de así, pues ya te vamos al tema del NACA, ¿no? Entonces ya te vas a otro nivel más alto. Otro boleto. Es otro boleto. Entonces, por eso es importante el mapa de procesos. Los SIPOC es una herramienta, yo lo pondría como el tercer punto, un SIPOC, para que puedas ver todo lo que te pide tu entrada, para que puedas dar tu salida. Y obviamente con esas herramientas, literalmente puedes hacer buena estrategia para hacer un tema de certificación a AS9000. Eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Una pregunta que nos hacen: ¿cuál es la peor ceguera de taller que has visto tú en la experiencia? La peor ceguera de taller de las empresas con respecto al manejo de químicos. El tema de que es normal. O sea, no es que es lo normal. O sea, nos dicen mucho, es normal que yo tire esto, es normal que tenga este scrap, o es normal que así utilice el usuario. Un ejemplo que les voy a dar muy rápido, esto lo viví con un OEM, es en el tema de las toallas que utilizas para limpiar las piezas o la parte de las alas del avión, y consumían cantidades enormes, ¿no? Entonces nos fuimos a las especificaciones del proveedor, recomendaciones del proveedor, y yo me veía un patrón que decía, aplicación tantos metros cuadrados. A ver. Entonces le hablamos al proveedor y le preguntó, oye, ¿a qué te refieres en esto, no? Entonces, lo que pasa es de que la toalla, una vez que la utilizas, puedes limpiar tanta superficie, la doblas, puedes limpiar tanta superficie, la doblas y puedes limpiar tanta superficie. Y lo que sucedía es que una toalla la usaban para una pequeña segregación y lo tiraban. Entonces, es una ceguera. O sea, el usuario nos decía, es que así es. Pero así es de qué, o sea, ¿basado en qué? Entonces, es un ejemplo práctico de lo que nos tocó vivir. Pero aquí dígame. Sí, adelante. Pero aquí es una parte de que el administrador de químicos, pues tiene que ser un brazo del cliente. O sea, a mí la verdad no me gusta manejar el tema, es que está mal, ¿no? Dijo, mira, oye, está esto, esta es la recomendación, presentar información,
conocimiento, porque el cliente normalmente, la ceguera para mí es el miedo. Y cuando tienes miedo, es por conocimiento, es un tema de conocimiento. Y simplemente si compartes el conocimiento o le haces ver cómo lo puedes hacer, las cosas cambian dramáticamente. Es comunicación y la comunicación normalmente se traduce pues, en dinero, ¿no? Sí. En ahorros, sí, en costos. Oye, nos comentan muy interesante la presentación. ¿Dónde podemos ver la presentación? Nos comenta Pedro González. Estas presentaciones, los webinars completos, están disponibles en el canal de FEMIA de YouTube, completitos. Entonces, esa es una. Y si te interesa la presentación en específico de Luis, pues ya será cuestión de que te pongas en contacto con él. Ahí está su correo electrónico y su teléfono para que te la compartas sin problema, ¿no? Bueno, Cintia Navarro nos dice, muy interesante el tema. Me surge la duda en el tema de trasvases. ¿Se incrementa la cantidad de envases que se desechan? ¿Se incrementa la cantidad de envases que se desecha? Sí, Cuando la tienes respuesta, trasvases, sí. sí, la respuesta es sí. Algo, cuando hacemos el análisis de la factibilidad, pues nos damos cuenta que sale más caro tirar una lata media abierta que hacer el trasvase. O sea, porque lo único que vas a tirar es un envase vacío, no sin material, no es lo mismo. Inclusive para el tema de residuos de materiales, como lo que te miden es el peso, pues en consecuencia, pues estás tirando un envase con aire, por decirlo de esa manera, y sí, pesa menos. Entonces, sí, la respuesta es sí, pero le pegas profundamente al tema de tus desechos. O sea, de que y lo que tienes que hacer es un análisis costo-beneficio, qué es lo que más, qué es lo que cuesta más, si tirar el envase vacío, exacto, o X envases vacíos, o tirar el producto en sí, ¿verdad? Es correcto, porque aquí es donde aplicas el análisis hipotético de que, ¿qué pasaría si no hago nada? ¿Cuánto representa eso? ¿No representa nada? Bueno, pues no lo hagas. Entonces, bueno, sí representa algo y es y le pegas a los objetivos de la organización, pues, ay, qué bueno, vete por ahí, ¿no? Entonces, y es eso. Muy interesante el tema, Luis Tocayo. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que, como siempre, el tiempo nos corretea y nos persigue por todos lados, pero pues a nombre de FEMIA quisiéramos agradecerte tu participación, en este webinar que estuvo muy interesante. Te agradecemos, sobre todo la claridad en los conceptos y pues muchísimas gracias. Gracias por participar. No, ustedes. Nosotros estamos muy agradecidos de poder contar con expositores de esta calidad siempre. Bueno, gracias. y también aprovechamos ya para despedirnos, como dicen, recordarles acerca de FAMEX. Ya lo tenemos muy cerquita, no se olviden, asistan, expongan. Si tienen la posibilidad de exponer, sin duda es un escaparate muy bueno para poder desarrollar y obtener nuevos clientes o más negocio. No se lo pierdan. Si tienen duda de cómo acceder y no pueden, contáctenos y nosotros podemos ayudarles también. Bueno, también para recordarles que la próxima semana pues estaremos fuera del aire porque tenemos nuestra reunión de consejo directivo, nuestra asamblea, y continuamos la semana siguiente, la semana del 15, regresamos el 15 de marzo, otra vez a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Les solicitamos, les pedimos, les rogamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, FEMIA MX, @FEMIA MX, en Twitter, FEMIA News, el canal de FEMIA donde se ponen precisamente todos estos webinars, el LinkedIn de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial y, por supuesto, nuestro correo electrónico de contacto @femia.com.mx. Y no me resta más que agradecerles a todos el favor de su atención. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por tu exposición. Al contrario. Quedamos pendientes para el día 15 de marzo y muy buen día y excelente resto de semana. Muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Gracias por el espacio. Saludos a todos.